Mónica. Nuevamente tenemos un nuevo episodio con un invitado muy especial. El licenciado Alejandro Acosta, licenciado en psicología, con más de 14 años de experiencia. Alex, bienvenido. Gracias. Alex es un psicólogo psicoterapeuta con especialidad en tanatología, gestal y hipnosis ericksoniana. También trabaja ideaciones suicidas, depresión. Pero antes de todo, Alex, quiero darte las gracias de estar aquí y déjenme les cuento a todos los del público. Alex es una persona muy especial para mí. Cuando yo inicio la clínica hace 26 años, la clínica Seiser de psicología, estuve yo y otras personas y éramos así, pues estuve siempre yo y una compañera que ya no está ahorita, que falleció hace años, y iniciamos Seiser y nos dedicábamos a dar terapia, pero también atendíamos cuestiones laborales, en fin. Después llega Alex a mi vida, hace 12 años, ¿verdad, Alex? 12 años. 12 años ya que trabajamos en conjunto y empezamos junto con la licenciada Claudia Ortiz a trabajar programas de niños. ¿Te acuerdas? Programas de niños. Hacíamos programas de niños para déficit de atención, problemas de conducta, autismo, bueno, muchas cosas se trabajaban aquí. Y pues Alex y yo tenemos una gran amistad y una gran confianza. Yo he visto a Alex crecer y cada vez me sorprende más hasta dónde has llegado. Muchas gracias. Y pues te felicito. Y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a hablar de un tema. Hasta traigo problemitas de la garganta, ¿eh? No importa. Aquí te tomas tu tecito. Alex, ¿qué es lo que más trabajas? Cuéntame. Lo que más me toca es trastornos depresivos, trastornos de ansiedad y duelo. Duelo es un tema que me toca muy frecuentemente y que amo trabajar, me gusta mucho. Vamos a hablar de duelo. Precisamente íbamos a hablar de duelo, pero quería que platicaras un poquito de qué era lo que trabajabas. Okay. Entonces, duelo es un tema muy interesante. Ahorita mucha gente que hace rituales de duelo o trabaja duelo, o muchas corrientes psicológicas trabajan duelo, pero la gente piensa que el duelo nada más es cuando alguien se muere. Exacto. Entonces, vamos a platicar del duelo y tú que eres experto en esto, quiero que me cuentes qué tipo de pacientes te llegan y qué es lo que más ves en el duelo. O empieza por explicarnos qué es el duelo. Bueno, los pacientes que más me llegan los casos es, hoy en día lo que va mucho al consultorio es el concepto del amor, ¿no? De las relaciones, las infidelidades, em, que las personas no pueden hacer como un contacto con ellos mismos y por lo tanto con el entorno. Uh-huh. Entonces, sí, problemas de pareja, divorcios, infidelidades, es lo que atiendo mucho. Este, Me ha tocado atender también a mamás que han sufrido la muerte de sus hijos porque se han suicidado. También eso lo he atendido. Y desde mi perspectiva como terapeuta gestal, el duelo es, bueno, yo como les voy explicando a los pacientes es de la siguiente manera. Tu vida va bien, tu trabajo, tus hijos, todo lo que está a tu alrededor va por buen camino, ¿no? Viene un duelo, es a lo que llamamos duelo, esa pérdida, y sientes que estás en un laberinto, ¿no? No haya salida. Perdón, esa pérdida puede ser de lo que sea, ¿verdad? Ajá, Ok. puede ser Hasta cambio en tu salud, en tu economía, en tu trabajo. Okay. cambios en la salud, en cambios de país, un diagnóstico psicológico, médico, etcétera, en un suicidio, este, inclusive un duelo puede ser cuando se le compara mucho a un hijo. Ok, a ver, platícame de eso. Bueno, eso lo veo mucho en terapia. También trabajo en una primaria y es algo que abordo mucho con los papás. El no comparar, porque cuando me comparan, pierdo mi identidad, quién soy yo. Uh-huh. Entonces es como un duelo porque pierdo mi sentido de existencia, puede ser, de pertenencia a la familia. Y siempre me estás comparando con mi hermano, entonces ¿quién soy yo? Sí, Uh-huh. eso es otro duelo. Ok. Ajá. ¿Y lo ves en muchachos que te manifiestan, que te platican? Bueno, lo que manifiesta, por ejemplo, donde laboro, pues pues estos pensamientos de muerte, ideación suicida, donde los niños van diciendo que no me quieren,
no soy igual que mi hermano, yo debería ser más listo. Entonces, es lo que voy trabajando yo en terapia, con la terapia cognitivo-conductual. Yo empiezo a trabajar por la terapia cognitivo-conductual. Sí, cuéntanos cómo es tu proceso. Pues es el proceso, el estudio de las pérdidas, ¿no? De cómo resignificar, cómo procesar cualquier tipo de pérdida del presente, más mis pérdidas de mi historia de vida. Es lo que voy Ok. trabajando en la terapia. Cuando hay un duelo, hay otros duelos, siempre les digo a los pacientes. Entonces, eso es lo que se tiene que ir identificando para irlo trabajando y procesando, resignificando. Entonces, hay la terapia cognitivo-conductual que trabaja el sistema de creencias que hemos tenido desde la infancia, lo que hemos observado, imitado. Eso lo voy trabajando con los pacientes. Yo les voy diciendo que si pueden hacer mapas mentales, que es un mapa mental donde ellos van haciendo su escrito Ujú. en la semana, cómo se sintió, qué emociones tuvieron, qué pensamientos, cómo reaccionaron, pues para ir trabajando el pensamiento y conducta, la modificación de la conducta. Este, es algo que yo les sugiero, no les digo que lo tienen que hacer a los pacientes, yo les sugiero y si a ellos les ayuda y les es funcionar, lo hacen. Aquí quiero hacer una pausa. Ajá, Una de las cosas que me parece que sería muy interesante incluir en el podcast es que los especialistas que esté invitando den tips. Entonces, si de repente tú ves un tip que les puede servir, adelante, por ejemplo, eso. Ahorita, ¿qué puedan hacer ahorita? O sea, empezar a hacer un mapa mental. Digo, necesitas un profesional que te vaya guiando, ajá, el pero proceso. el proceso, pero algo padre que puedes hacer es un mapa mental. Sí, Y dime, no, perdón. yo lo que les digo a los pacientes es la línea de vida. Les pongo, por ejemplo, una línea de 0 a 5 años y me pongan todos los eventos que van pasando, significativos. Yo lo hago en dos partes. Primero, haz el negativo. Ahorita tú me dices cómo lo haces, lo Ok, compartimos. Eh, Hacemos todos los eventos traumáticos o negativos que viviste de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, ok, hasta la edad que tenga. Entonces, y ahí van anotando. ok, Se puede desarrollar para ir comprendiendo de qué se trata cada tema. Generalmente el desarrollo no lo hace el paciente en tarea, lo hace en en consulta. consulta. Y Ajá, luego, ya que vimos todo lo que está mal en su proceso y en su proceso de vida, en sus pérdidas, en todo lo que ha vivido, después sí que trabajemos y resignifiquemos, hacemos una parte donde viene toda tu historia de vida, todas las cosas buenas que has tenido. ok, Y de repente encuentras pacientes que dicen, es que tengo cosas maravillosas en mi vida, pero estamos tan focalizados en lo que nos va mal que lo otro lo perdemos de vista. Entonces, a mí así me gusta trabajar la historia de vida. Claro que la narrativa que platicas ok. y que vas desglosándolo más, pero ¿tú cómo lo haces? Cuéntame. Todas son válidas. Sí, claro, y lo que le es funcional, perdón, al paciente o al terapeuta, ¿no? Ujú. Hay distintas enfoques terapéuticos, pues todo lo que estamos hablando, ¿verdad? La terapia cognitivo-conductual. Entonces yo empiezo, bueno, desde mi enfoque siempre les digo, tú vienes por un motivo de consulta, pero ese motivo de consulta es una proyección también de lo no resuelto, de lo no trabajado, hablando de la parte psicoanalítica. Que en palabras más Ajá, llanas sería, es un resultado. ajá, todo lo que no se ha trabajado a lo Ajá. largo de la historia de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces yo les digo, vamos a empezar con el presente, ¿no? En cuestión de cómo te sientes, cómo te sientes en lo laboral, en tu estrés, en lo familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Y van haciendo sus mapas mentales, sus escritos que comento. Siempre les digo, la terapia narrativa es muy importante, ¿no? Y narrar. A Ay, me través de lo encanta que eso. yo narro y digo, proceso desde que empiezo a hablar. Creo mucho en Sigmund Freud y él decía, la cura empieza a través del habla y eso lo he visto mucho con los pacientes. O lo que dice la gestal también, el darse cuenta. El darse cuenta. Ajá, Habla del aquí y el ahora, estar aquí en el presente y en el ahora, pero una de las cosas que también nos habla la gestal es darse cuenta, que el paciente se dé cuenta. es, ujú, Y no que solo por eso se va a curar, pero solo por el hecho de darte cuenta, de narrar, de externar. Sobre todo, fíjate que un dato importante que te puedo compartir y que muchas personas a lo mejor saben, las mujeres
tenemos una gran habilidad de sanar al narrar. Porque, por Sí, ejemplo, pues sí. hay muchas diferencias. Los hombres son más, tienden a ser más prácticos, digo, hay otros que son más emocionales y todo. Pero nosotros, cuando estamos hablando, ya estamos resolviendo, ya estamos pensando en la solución. Y a veces hasta nos da coraje que nuestra pareja o la persona que le estamos contando nos dé consejos, porque lo que queremos no es un consejo, es que queremos escucharnos a nosotras mismas, hablar, y entonces vamos entendiendo. Bueno, y los hombres también narran y les sana, pero como que las mujeres sanamos más con la narrativa. Exacto, y como hombres no nos permitimos expresar, Ajá, ¿no? Por los introyectos que tenemos, ¿no? Que son introyectos creencias que he tenido a lo largo de mi vida. Antes un ajá. hombre no debe llorar, un hombre debe ser fuerte, debe ser rígido. Hablando de duelo, pues es lo que veo mucho con los pacientes, son hombres, ¿no? No se permiten trabajar su duelo hasta que ya llegan a un punto depresivo, Ujú. o ataques de pánico. Ese es un resultado Oh, okey. que Ujú, ocurre mucho, que el paciente ocurre por ataques de pánico por situaciones inconclusas, no trabajadas, no hay ese duelo. ujú. Ujú. Y en los duelos, ¿los pacientes en qué etapa se acercan más al terapeuta? O sea, en el iniciando, cuando ya es mucho estrés, cuando mucho dolor. Digo, lo ideal, y hablaba en otro podcast con el doctor Guillermo Macedo, Ok. hablábamos que es importante que sea como preventivo, o sea, como que empiezo, entonces ya voy a terapia, ¿no? Ujú. Pero la verdad es que no sé si contigo te toca que llegan los pacientes ya en las últimas, o sea, ya súper deprimidos, o sea, ya hay que hacer toda una reestructuración de todo. Sí, sí, totalmente. Sí, allá cuando tienen ataques de pánico, cuando están muy depresivos, cuando ya su ser, su yo ya no puede más contactarse con con ellos mismos y con el entorno, Ujú, ¿no? Y ya no pueden ir a trabajar, que no se quieren levantar, que lloran constantemente, etcétera, ¿no? Entonces yo lo que voy haciendo en la terapia es también siempre les digo, vamos a trabajar lo que es funcional para ti, no para mí, ¿no? Porque comúnmente se escucha mucho, ¿no? Escribe una carta, redáctala, no digo que sea malo, pero si hay que hacer una carta, tienen que tener pasos y un objetivo y que al paciente le sirva. Porque si a mí, si estoy sufriendo un duelo y me dicen escribe una carta o lee tal libro, pues puede llegar a ser agresivo porque a lo mejor eso no me funciona. no, o puede ser demasiado pronto, o sea, escríbele una carta a tu ser querido que falleció, También, ajá, entonces puede ser demasiado impactante ajá. y como no has procesado Ujú. la situación de duelo, puede abrirte más heridas. Exacto. Tengo una pregunta, Alex. Eh, bueno, yo sé de la pregunta, pero yo sí sé que el público quiere escucharlo. ¿Las etapas del duelo tienen un orden? Muy buena pregunta, no. Es una falacia cuando dicen que tienen un, pero el enojo y la aceptación, etcétera. En una escalerita nos han dicho que es así, no es así, es una gran falacia. Ujú, Un día puedo estar deprimido, otro día puedo estar enojado, otro día puedo estar a la negación, otro día enojado, etcétera. Siempre les digo eso a los pacientes y es lo que voy trabajando yo en la terapia. Tú tienes que ir identificando cuáles emociones tienes, qué pensamientos, ah, que si la culpa no se trabaja, pues se va a la coladera, dicen los tanatólogos, ¿verdad? La persona se va a deprimir, se puede suicidar, etcétera, ¿no? Pero hay culpas muy distorsionadas, muy tóxicas. ¿cómo cuáles? Por ejemplo, tenía un paciente sin decir el nombre por confidencialidad. Ella me decía, es que yo maté a mi hermano. Yo le Ok. decía, ¿por qué? Pues porque yo lo llevé al seguro, sabiendo que el seguro no atiende, sabiendo que eh, se va a morir. Entonces pues, fue trabajar esa culpa, pues ella cómo iba a saber, ella no tiene control de la situación. Y pues ha sido un proceso largo. Pienso que el acompañamiento tanatológico es muy importante. Puede haber muchos talleres, mm, cursos, pero alguien que realmente esté pasando por un duelo tiene que tener un acompañamiento tanatológico. O sea, un cuidado, sus sesiones, confidencialidad, ¿no? Que el paciente se pueda expresar, decir lo que piensa, lo que siente, explorarse a sí mismo. La terapia también es una forma de explorarse a sí mismo. ¿Qué pasa consigo mismo? Y como lo decía ahorita, ¿no? Cuando hay un duelo, hay otros duelos no resueltos. Los pacientes se van dando cuenta en la terapia
y vienen cargando con muchos duelos no resueltos. O sea, llegan y dicen, yo traigo el duelo porque falleció tal persona de mi familia querida. Ajá, Y luego de repente, no, pues también traigo duelo por la separación de mis padres cuando estaba joven. ajá, Traigo el duelo porque, y así, una relación que terminé antes de casarme y que no se resolvió. sí, Y entonces nos vamos dando cuenta de que tenemos duelos por todos lados y que son pérdidas, incluso las económicas también. O sea, también ese perdí duelo, mi un trabajo, camioneta, me robaron o perdí un trabajo. Todos esos cambios abruptos que pierdes algo, eso se puede trabajar en el duelo. ujú, Y sí, sí, cierto. Yo cuando trabajo con pacientes, ellos vienen, les digo, tú vienes con la capita de arriba. Eso es tu capita. No, no hablo en duelo, hablo en general. Este es tu problema, tú vienes por eso, pero no viene. A mí me dijeron en la universidad y yo no creía cuando estaba estudiando que decían, es que no van por eso. Y uno dice, joven, dice, pues si te están diciendo que va por eso, pero no va por eso. ajá, O sea, eso nomás es el síntoma, no es la enfermedad. exacto, sí, O sea, tú vas por una razón cuando ya tienes el síntoma, cuando ya tienes el resultado de un problema, pero ujú, te va acercando y lo quitas esta capita y lo shum, sube esta. Y lo ajá, quitas y lo shum, sube esta. Y lo dices, pues ¿cuándo voy a acabar? No, sí tiene un pues fin. sí, Cada vez va a ser menos, menos y menos. Pero ciertamente llegan por una cosa y no que les quieras arreglar todo, porque tampoco puedes meterte en lo que ellos no deciden ajá, que vayan a trabajar, pero sí se van dando cuenta que traen otras cosas. exacto, pues sí. Y que duelo, todo duelo, siempre les digo a los pacientes, todo duelo no trabajado, pues se convierte en un trauma. Ujú. Entonces, eso es bien importante, ¿no? ¿Cómo llevar a cabo una terapia de duelo? ¿Qué es lo que el paciente recibe en una terapia de duelo? Bueno, yo lo que hago primero es que él se sienta a gusto o ella, que sienta una especie de confidencialidad, que me conozca, también para mí es importante, ¿verdad? Cierto límite, y que ella vaya hablando, pues sí, hasta que ella vaya procesando qué con, y ya quiere ir contando, ¿no? Es depende del paciente, ¿no? Hay pacientes que empiezan a hablar rápido del tema, otros no. Entonces, como lo comentaba ahorita, primero empiezo con esta terapia cognitivo-conductual, Ujú. no solamente para trabajar duelos, para trabajar si tuvo ansiedad, si tuvo ataque de pánico, etcétera, ¿no? Este, ya una vez que ellos van haciendo sus mapas mentales, hay algunos que no los hacen y siempre les digo, pues está bien, bueno, no está bien ni mal, me corrijo, ¿no? Es funcional para ti. Yo solamente te sugerí escribir. Es que también te habla de algo el que no lo hagan. Puede ser, sí, una cierta resistencia o negación, pero yo sí les digo, si para ti es funcional no escribir, no lo hagas. Cuéntamelo y con eso. Tengo pacientes que tienen muy buena memoria y se acuerdan de todo. Entonces, para mí es válido, es muy funcional. Eh, como lo decías, tiene un significado todo. Todo lo que el paciente puede llegar a hacer tiene un significado, pero se puede trabajar en la terapia. Si no escribo, si no hago las tareas, etcétera, ¿no? Que son resistencias que podemos tener todos, me incluyo, y las podemos ir trabajando. Entonces, empezamos con esa terapia. Como lo que meto no nada más es trabajar duelo, es decir, trabajando un conjunto en todo. Este, y luego me voy poco a poquito con Gestalt. La Gestalt es esta terapia que, como lo mencionamos, que es la terapia del darse cuenta, ¿no? Cuando yo, paciente, ya trabajé en lo principal, en la que labora, lo que me sucede, el estrés, lo laboral, etcétera, puedo ir teniendo mayores recursos psicológicos para enfrentar lo otro. Entonces, yo siempre les digo a los pacientes ese punto. Si tú trabajas lo principal, como por ejemplo, tu juicio, tu prueba de realidad, lo social, en le llaman funciones dioicas en psicoanálisis, vas a estar preparado para lo otro. Si vamos a trabajar un trauma, por ejemplo, que puede ser un duelo no resuelto y nunca lo trabajaron, pues si yo paciente ya tengo mayor juicio, bueno, voy a ser menos susceptible a suicidarme si hablo del tema. Entonces, con la gestal poco a poquito los voy llevando a su biografía, y para tocar esas fibras, ya una vez que tienen herramientas psicológicas. Sí, Nada porque si agarras a un paciente en crisis y lo abres al paciente, le abres todas sus heridas, imagínate. Yo les digo, ¿sabes qué? Bueno, nosotros los terapeutas lo que hacemos es abrimos hasta donde sabemos que vamos a poder terminar cerrando la sesión temporalmente.
O sea, tú abres una herida, como que trabajas en ella y luego la coses poquito mientras llega a la otra sesión. Porque de Sí. repente a veces abrir al paciente así se va desbordado y entra en una crisis. No que todas las sesiones sean buenas. Buenas en el sentido de decir, ay, qué feliz salí. Ujú. Porque no sé si estarás de acuerdo conmigo. ah, Cuando preguntan, ¿cuándo es mejor venir? Cuando Ajá, estás bien, porque aprendes, porque estás estable, porque susceptible. estás muy Más susceptible. Y cuando estás mal, porque identificas tus problemas y aprendes a calmarte. Entonces, bien o mal, tienes que venir. No sé si te ha pasado que a veces, es que me sentía muy bien, por eso no vine. O es sí, que saqué, andaba bien apachurrado. Entonces, pues es siempre, o sea, es un aprendizaje. Y pues sí, tienes razón lo que dices, realmente hay que iniciar por el presente. Bueno, ese método hago yo también y me gusta. Yo inicio por el presente, estabilizar al paciente y después, con las herramientas que ya tienes, irte al conocimiento, al pasado. sí, 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 muy de acuerdo. Ajá, sí, sí. Qué más siguen en la terapia de tanatología? Pues empiezo a trabajar esto, la Gestalt, ya ahí se abren otros temas, la biografía del paciente, ¿no? Em, ¿Por qué es importante la biografía del paciente? para mí es muy importante porque es trabajar, si hablamos desde el psicoanálisis, se habla mucho de la modificación del carácter o de la conducta. Entonces, para mí es muy importante trabajar la biografía porque de ahí pues vienen muchos introyectos, mm, vienen muchos conflictos psicológicos. ¿No? Entonces, desde la parte psicoanalítica, lo repito, eso es muy importante en biografía. Pero como lo comentamos, ¿verdad? Es un poco a poco, con tiempo, con cuidado. También a los pacientes siempre les digo, ¿quieres hablar de este tema? ¿Ya te sientes apto? O no, porque es la parte de la empatía, hablando de la terapia también. ¿Qué tan tolerante hay que ser con un paciente en cuanto quiera o no hablar de un tema? O sea, ¿qué tanto está bien empujarlo un poquito o respetarle totalmente el que si no quiere hablar no hable? O sea, no que lo empujemos a que hable y saque todo, pero ¿qué tanto a veces se tiene que forzar al paciente? Yo lo que hago es decirles en lo que observo. Veo que esto te cuesta hablarlo, cómo te hace sentir, qué sientes en este momento, que saco este tema, para ir trabajando esos bloqueos o esas resistencias. Ujú. Ujú. Porque también lo corporal dice mucho y lo que no se habla tiene mucho significado. Entonces, si el paciente no quiere hablar de determinado tema, lo respeto, pero sí lo voy trabajando y voy trabajando ese proceso de negación. Veo que cuando, es un ejemplo, ¿no? Cuando hablamos o me acerco a este tema, eh, me pones muy seria, o haces esto con tus manos, etcétera, ¿no? Entonces, sí voy trabajando como esas resistencias para darse cuenta que ellos vayan trabajando ese bloqueo. Ujú. ¿Te ha tocado algún paciente que tenga esos bloqueos en un tema de duelo? Hasta ahorita no. Los pacientes que me han tocado sí vienen, vienen con la actitud muy positiva de querer trabajar con ellos, Ujú. querer reencontrarse. Am, sí, me ha llegado a pasar pocas veces bueno, voy a decir un caso que tuve, sin decir nombres. Justamente lo atendí esta semana y me decían, me di cuenta que reprimí mi duelo, me di cuenta que salí con más personas, no me Ujú. funcionó. Oye, eso se me hace bien interesante ahorita que platicabas lo de los duelos de las parejas. Yo creo que eso es un tema Muy básico. bueno, ajá. ¿Puedes contarnos algo más de eso, del duelo Sí, en las relaciones de pareja? sí, claro. Este, bueno, con él tengo trabajando muy poco tiempo, pero terminó una relación, y como a la semana empezó a conocer muchas personas. Entonces yo le dije: "¿Y tú crees que es funcional para ti? ¿O con qué objetivo quieres conocer más personas?". Empecé a trabajar esa situación. Él me decía: "Sí, es que yo considero que ya, que la vida es rápido, que me puedo morir en cualquier momento". Era una de sus narrativas: "Me puedo morir en cualquier momento".
no tengo por qué sufrir por este tipo, este, y yo le hacía ver eso, date siempre es algo que les digo a los pacientes, regálate un tiempo para ti, para vivir tu duelo, para poder llorar, para poder recordar, hay un tema en tanatología que se llama aleteo, ¿no? Cuando vienen esos recuerdos de alguna música, y Aleteos, aleteos, ajá, de alguna música que voy que te dispara un recuerdo. ajá, este, poder vivir todo ello, ¿no? Todo lo que va surgiendo en el duelo. Realmente pienso que si no es sano salir de una relación e ir a otra. Pero, por ejemplo, en un aleteo, ¿no? Que yo asocio una canción con mi expareja, una loción y me recuerda. eh, una persona que no está en tratamiento, no quiero decir que nadie pueda salir sin tratamiento, pero una persona que no está en tratamiento a veces lo que hace es hundirse, Sí, ponerse claro. más triste, ponerse más mal, estar Ajá. más, cada vez más decaído porque le recordó, le da ataque de ansiedad. ¿Qué puede hacer ahí? Muy buena pregunta. Eh, bueno, tiene que ver mucho desde mi punto de vista con la tolerancia a la frustración. Ujú. También, si desde niño no me enseñaron a trabajar la tolerancia a la frustración, pues puede venir ese aleteo y puedo salir al borde, de no sentir y quererme hacer daño, etcétera, ¿no? Este, los aleteos son buenos, nos ayudan a procesar y tenemos que vivirlos. Es inevitable, tenemos que vivirlos, siempre les digo a los pacientes. Tienes que vivirlo en contacto, porque eso va a ser un contacto contigo mismo, ¿no? A nivel pensamiento, a nivel corporal, a nivel emoción, a nivel fisiológico. Siempre les digo a los pacientes también, en la terapia vamos a ver tu perfil del duelo, ¿no? Y ¿Cómo ese es el perfil del duelo? ¿Nos puedes compartir? es fisiológicamente, ¿qué siento? Desde Ujú, que pasó la pérdida. A nivel cognitivo, ¿qué pensamientos vienen y van intrusivamente, ¿no? A nivel corporal, si me duele el pecho, si me sudan las manos, etcétera, ¿no? Entonces, ellos tienen que ir viendo cómo es su perfil del duelo, que se va trabajando mucho con la ujú. terapia cognitivo-conductual, reacción, pensamiento, ¿mm? este, para que ellos estén conscientes de lo que les pasa. Comúnmente asocian, por ejemplo, o en algunos momentos, un ataque de pánico con estoy malo, me pasa algo en el corazón, sé que tengo algo malo. Entonces, no, ya como en terapia voy identificando que me duele el pecho cuando viene esta memoria corporal, le llamo yo, del duelo, cuando viene esa pérdida. O sea, Vale. tú sientes un dolor cuando hay una pérdida y de repente en un aleteo algo te dispara que vuelvas a sentir ese mismo dolor. Y Ujú. entonces traes a tu mente todos los recuerdos del pasado. Pero por lo que voy entendiendo es que si lo vas a trabajando y si vas avanzando en tu dolor, procesándolo, resignificando, Ajá, cada vez será menor. exacto, la O sea, intensidad. sí, porque algunas personas piensan que es desesperanzador. Incluso algunas veces las personas, una vez me tocó escuchar esto y es muy delicado lo que voy a decir, pero para que vean el impacto de la pérdida, conocí una persona que había perdido un hijo hacía mucho tiempo en un accidente muy dramático. Y entonces, después su pareja, pasan 20 años. Yo conozco a esta persona cuando ya han pasado 15, 20 años de la muerte de su hijo. Y me dice esta persona, es que nunca he sufrido tanto, porque le fui infiel a su pareja, ¿no? Nunca he sufrido tanto con algo como con la infidelidad de mi pareja, ni cuando mi hijo murió. A mí me impactó mucho, yo tendría unos 5 años dando terapia, 5, no tenía mucho, y me impactó demasiado porque pues es como que uno dice, ¿cómo es posible? O sea, tú dices, la muerte de un hijo es lo más grave, o la forma en que muere un familiar, pero alguien que te dice es que yo ni siquiera he llorado tanto, a lo mejor porque es en ese momento, porque estoy en ese momento, pero tú te pones a ver, no es porque no haya querido al hijo, porque probablemente resignificó esa muerte, ese accidente, no sé. Bueno, Ajá, por muchas cosas que ya no voy a dar más detalles, pero ese fue su primera narrativa, ¿no? Yo estoy tan mal
que vine ayuda, porque con la muerte del hijo no busco ayuda. Esta persona lo trabajó, pero en la infidelidad de su esposo, sí. ¿Tú qué opinas de eso? Pues pienso que ahí habría que ver su dinámica de vida, el por qué está reaccionando de esta forma, ¿no? Puede ser a lo mejor mucho bloqueo. Este, sí, ahorita que estamos hablando de eso, también me recordé de un caso donde también me dice, es una mamá que pierde a su hijo. Igual me dice, no, con mi hija, perdón, con una hija. Con mi hija no me dolió tanto el duelo, pero con mi pareja. Ah, Pero voy ok. observando en la terapia que tiene una personalidad muy codependiente y ideas irracionales que vamos ubicando, ¿no? ¿No? De que, por ejemplo, ¿no? Que si no estoy con alguien no valgo, si no estoy con alguien no existo, Es lo que tengo que llaman estar, ahora apego ansioso. ajá, de que tengo que estar con alguien para vivir y eso lo tenía muy, muy marcado. No es que no le doliera la muerte de su hija, sino que pues así es una forma de regir su vida, ¿no? Si tengo una pareja, puedo sobrevivir. No, incluso es su refugio a lo mejor. Ujú. Sí. Entonces, fue lo que fuimos observando. ¿Qué más se trabaja en tanatología? ¿Qué más son los pasos? Yo lo que voy haciendo también, bueno, esas son las corrientes psicológicas Ujú. que trabajo, cognitivo conductual y gestal. Y también tenemos la hipnosis ericksoniana Ajá. y la tanatología. Sí, la hipnosis ericksoniana la voy trabajando después de un mes y medio en terapia mínimo, o 2, les digo a los pacientes, ¿por qué? Porque no me conocen, no conocen el lugar. Este, ya una vez que me conoce el lugar, quién trabaja aquí, cómo se comporta Alejandro, cómo es el tono de voz de Alejandro, etcétera. Bajo su autorización, primero les explico qué es la hipnosis, este, me firman que están de acuerdo. La hipnosis que trabajo es programación neurolingüística. Entonces, no necesariamente es para duelo, se puede trabajar muchos temas, pero también duelo. Entonces, es programación neurolingüística bajo un trance hipnótico, Hipnótico. que el paciente ¿Qué está es la muy relajado. hipnosis? A ver, explícanos, porque mucha gente de repente dice, no, pues yo fui a ver a este señor que nos hipnotizó a todos ahí en, en el centro de convenciones y unos hicieron el ridículo. Mucha gente piensa que eso es la hipnosis. Sí, Pero bueno, y esa es otra historia que después es, platicaremos. Pero realmente, ¿qué es la hipnosis? Te lo pregunto porque yo creo que en otros episodios, no estoy segura, he platicado que yo soy especialista en terapia regresiva reconstructiva y yo sí hago regresión al pasado, cuando murió la persona, no cuando la persona, el paciente, o sea, su familiar, o sí. cuando fue el evento traumático, un abuso y todo, pero no entran en estado totalmente hipnótico. Ujú. Estás consciente, te puedes mover, pero estás muy relajado. ¿Hay una diferencia entre este estado y la hipnosis? Pienso que es muy similar. Ujú, Sí, yo también creo. porque es que si el paciente está en ese trance hipnótico, con los ojos pesados, Si no se puede pueden haber mover. cosquilleo en las manos, siento Pero calor. pasa eso de que tú puedes hacer lo que quieras No, con el paciente en el trance hipnótico. Eso se me hace muy padre poder decírselo al público. Yo creo que les interesa a todos los que están interesados en la hipnosis, quisieran saber. sí, no, eso es una falacia totalmente. ¿Cuál es el trance hipnótico? Cuéntanos. Cuando el paciente se empieza a sentir muy relajado, bueno, hay muchas formas de llevar a un paciente a un trance hipnótico. Hay guiones, ¿no? Sí, Donde uno les escenarios. también, Guiones, ajá, escenarios. sí. Ajá. Yo les voy diciendo, cierra los ojos, voy a empezar a contar un ejemplo del 0 al 10, imagínate tal, te vas subiendo escaleras, etcétera, ¿no? Yo les voy dando un escenario, ajá, pero el paciente está totalmente relajado. Yo siempre les digo, si tú haces mucho esfuerzo, te puedes levantar. Ujú. Si yo muevo la silla, tú puedes, vas a escuchar, ¿no? Si alguien está gritando a lo lejos, etcétera, tú estás consciente. Ya una vez que estás en el trance hipnótico, vamos a la programación Ujú. neurolingüística, que es con metáforas o guiones, metáforas, perdón. ¿No? La hipnosis ericksoniana es eso, programación con metáforas. Son guiones. Explícanos un poco de eso. Son guiones que el paciente ya una vez que está en el trance hipnótico, él solamente va escuchando, no tiene que hacer nada más. Más que yo sí creo que tiene que hacer algo.
Estoy de acuerdo Sí, contigo, sí, sí. que no tiene que Sí. hacer nada, pero tiene que visualizar. Sí, sí, Hace sí. muchos Sí, años, sí. déjate Sí. platico una historia. Hace muchos años, yo entré en esto de la psicología sin querer, como a los 16 años. Y estudié y estaba compartiendo, estoy en un posgrado ahorita, y estaba compartiendo con mis compañeros, que si no, porque todos son jovencitos, ¿verdad? Yo tengo 51 años y la más jovencita tiene 23. Y estaba compartiendo, estábamos viendo programación neurolingüística y estábamos viendo eso y les decía, ¿no se acuerdan del método Silva? ¿Tú lo has oído hablar, Alex? No. Mira, es muy interesante el método Silva porque te puedo decir, si tengo 51, tenía 16. Entonces eran cursos que se daban, yo tengo una certificación de hecho del método Silva y haz de cuenta que era hipnosis ericksoniana, programación neurolingüística, regresiones, o sea, era todo eso, ¿no? Entonces el creador es José Silva, creo que nació en Tijuana y ahorita de hecho si se fijan en redes, los que siguen cosas de psicología, salen mucho sigue José Silva, sigue el método Silva y se está retomando. Después, mucho tiempo después, a mi punto de vista, lo hicieron más comercial, hicieron un libro que se llama El Secreto, que está muy bueno el libro, pero yo pienso que fue como la parte comercial y no lo hizo el método Silva, sino como lo retomaron, luego fue un boom, como que decreta y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, todo tiene su historia. Y no es que sea bueno ni malo, a cada quien le funciona diferente. Entonces, lo interesante del método Silva es que trabajamos en un nivel que se llama alfa. El cerebro tiene diferentes niveles en funcionamiento. Por ejemplo, cuando te hacen un electroencefalograma con un neurólogo, hay diferentes niveles en tu cerebro y uno de ellos es el nivel alfa. Bueno, entonces supone que llegas al nivel alfa y en el nivel alfa programas. Una de las cosas que tenía el método Silva, una de las técnicas era que te decía, vas a poner un marco negro y entonces vas a poner tu problema y ahí es como un video, ¿no? Ajá. Entonces tú ves tu problema, lo que está pasando entre un gran marco negro y entonces lo vives, lo sientes, lo palpas, te sabe el problema y luego lo pasas al lado izquierdo. Vas a traer de tu lado derecho un marco blanco ahora y ahora ves la solución del problema. No ves el proceso, cómo se solucionó, que es lo que haríamos en la terapia, ver el proceso de solución, pero ves el proceso de que está solucionado. Se supone, por lo que dice el método Silva, que lo que haces ahí es que tú mismo inconscientemente buscas la respuesta para encontrar la solución. Entonces, pero es un ejercicio que entras a nivel, o sea, que es como la hipnosis ereccionera, que entras a un nivel de hipnosis o un nivel de relación muy profunda, el nivel alfa, y entonces programas ese APCO para sacar un problema emocional. ¿Qué hacen ahorita? Creo yo que lo puedo comparar con decir, vístete bien para tener éxito y siéntete bien porque vas a tener éxito. Sería como el marco, estás todo deprimido, todo apachurrado y estás ahí en tu casa, sería como el marco negro. Y ahora haz cambios, limpia, sacude cosas, tira cosas que no te sirven, cómprate cosas nuevas si está a tu alcance, arréglate y siente en tu presente que ya te está yendo bien, vívelo. Entonces el método Silva, de ahí viene eso que te cuento. Lo primero que te decía, y yo todavía les doy esas hojas a mis pacientes, lo primero que te decía es, el primer requisito es visualizar. Visualiza, o sea, siente. Y incluso hacíamos ejercicios como, ¿cómo sabe un limón? Cierra tus ojos Ajá. y, Sí. y imagínate un limón amargo, amargo, amargo en tu boca. Y empiezas, ¿no? A salivar, así como que, o sea, ¿cómo huele una sandía? Y entonces todas esas emociones y esas cosas sensoriales que tienes y que estás registrando te van abriendo el camino para visualizar bien, que yo creo que es uno de los requisitos que tienen que tener los pacientes candidatos a hipnosis ericksoniana o terapias regresivas o Es correcto. programación neurolingüística. Sí, muy de acuerdo. Sí, la imaginación, lo visual es muy importante. Sí, es algo que también, pues los pacientes, aparte que están, siempre les digo, con la hipnosis vas a trabajar las respiraciones, aprender a relajarte, también a respirar, lo visual y a programar. Entonces, pero si es con puras metáforas, eso es lo que es la hipnosis tradicional, programación neurolingüística. Entonces eso de que tú los vas a dormir y que van a estar dormidos y tú puedes hacer lo que quieras con ellos, eso no es cierto. No, totalmente. Aunque sabemos que hay personas que entran en trance hipnótico, o sea, están totalmente así, pero
obviamente por ética, por eso tienen que ir con un profesional. O Exacto. sea, hay personas súper sugestivas que pueden entrar en un trance hipnótico, pero no quiere decir que con eso les vas a decir 2, 3 palabras y ya, vas a hacer lo que quieras con esta persona. Tú le dices a tu paciente, yo voy a estar aquí, no me voy a acercar, voy a estar sentado aquí, voy a hacer esto, tienes que Ajá. relajarte. Como que son varias cosas que yo creo que solo un profesional debe hacerlo. Sí, exacto. Tus pertenencias con ellos, el celular en silencio, hablar antes de que es la hipnosis, mitos de la hipnosis. Para mí eso es bien importante. Hablando de la hipnosis ericksoniana, si son candidatos, yo les pongo ejercicios prehipnóticos que son de minutitos y ahí puedo detectar rápido si son candidatos. También, ¿Y cómo aplicas la hipnosis ericksoniana ah, en el duelo? bueno, ahí hay am, escenarios donde el paciente puede, puede visualizarse, sobre todo con seres queridos, y se puede trabajar la hipnosis, ¿no? Pero primero empezó a trabajarlo, pues, la parte cognitiva, sus emociones. Siempre les digo a los pacientes que es muy importante que ellos le vayan dando un alfabeto a su sentir, A ver, cuéntame eso. Se muy que, interesante. que vayan la alfabetización emocional, que ellos vayan descubriendo qué sienten, qué piensan. Hoy en día se dice que todo es ansiedad, por ejemplo, no sé, alguien come mucho, tiene ansiedad. Si hace esto, tiene ansiedad, o es bipolar, o no, no, no. Cada uno pues, experimenta distinto, siente distinto, y cuando yo voy descubriendo qué siento y qué pienso, hay un crecimiento, el darse cuenta, ¿no? En duelo también trabajo mucho, bueno, los mitos del duelo. ¿Cuáles son los mitos del duelo? Ujú. Uno de los más grandes que veo es alguien que tiene un duelo tiene que llorar. Ujú, Y todos reaccionamos distinto por nuestra historia de vida y no necesariamente el que no llora no le duele, sino su forma de reaccionar y protegerse en ese momento. Su sobrevivencia. ujú. ¿No? Alguien puede llorar bastante, otro no, pero no es que no le duela. Eso es algo que me toca mucho en terapia, que me dicen es que mi familia no lloró, entonces no le importa, no hagas interpretación, reacciona distinto. ¿No? Otro mito del duelo es que tiene que pasar, bueno, lo que me han dicho algunos pacientes, 3 meses y ya, ya no voy a acordar. Este, ¿Y si pasa que 3 meses y no se acuerda? no, no. Siempre les digo a los pacientes para que un duelo pueda, bueno, los tanatólogos, expertos en esta área, dicen que para que un duelo se pueda ser procesado totalmente, procesar no es olvidar, ¿no? Ujú. Siempre también les digo, para que yo tenga la parte de la aceptación que ya pasó ese duelo, es de 2 años a 2 años y medio. ¿No? Es una falacia que en 2, 3 meses ya no me voy a acordar, ya no me voy a sentir. Y no quiere decir que el paciente tenga que ir todos esos meses en terapia o años. Pero si yo como paciente voy teniendo esos recursos psicológicos en terapia, voy trabajando conmigo mismo, pues puedo sobrevivir o trabajar eso ya sin terapia. Ese es el objetivo de la terapia, ¿verdad? Darle los recursos o estrategias de afrontamiento al paciente para que él pueda eh, llevarlos a cabo ya cuando uno está en terapia. Pero ese es uno de los mitos que me toca más, que alguien que no llora, entonces no le duele. Oye, o fíjate como cuando, no sé si has sabido de gente, ¿no? Que se muere un papá, por ejemplo, desafortunadamente. Entonces el hijo anda, son 4 hermanos y la hija o el hijo anda a gorro y que es el que se encargó de contratar esto y esto, porque pues es el que todos ven como mayor o como el de más jerarquía. No lloró, no nada, anduvo a gorro de aquí para allá y Sí, dicen, no, pues es que no lloró, es que es el más fuerte, es que no necesariamente. Ese es el momento que ah, te activas y tienes que resolver. Estás en shock, tienes que sacar fuerzas de donde sea. Después viene el sí, golpe. sí. O sea, yo creo que todos los duelos se tienen que vivir. No se tienen que sufrir, No, se tienen que vivir. Vivir las etapas, sanarlas, sí, resignificarlas. ¿Qué es para ti lo más importante que alguien tiene que hacer cuando tiene un duelo? resignificar. ¿Por qué? ¿Qué es resignificar? Resignificar es cómo me narro yo mi pérdida, cómo la he ido narrando, ¿no?
este, y cómo me la empiezo a narrar para tener una salud mental, ¿no? Sentirme bien conmigo mismo, ¿no? Darle otro Algo sentido. Y no sé si aquí entraría lo que hablamos de resignificar, es darle otro sentido y darle un sentido de aprendizaje a lo que vive. sí, ajá, para tener un Ujú. sentido de momento, ¿no? De momento. No estoy viviendo el presente, ¿no? ¿Qué tan importante es en el duelo vivir el presente? Pues pienso que es muy importante, pues en general, ¿no? Si vivimos el presente, estamos en el aquí, en el ahora, en la realidad, este, con mayor salud mental, porque es lo que tenemos. Ujú. El futuro no existe, el pasado existió, pero pues, no podemos modificar. Podemos modificar nuestro yo con las acciones que hacemos día tras día, ¿no? Pero sí, como lo comentamos, adquirir un aprendizaje con lo que viví, con lo que sufrí, etcétera, ¿no? Bueno, en el aquí y el ahora siempre les digo a los pacientes esa es una herramienta de vida, realmente no tenemos nada. No. Y el vivir el aquí y el ahora nos da salud mental. Nada nos pertenece, al final nada vamos a llevar. Ujú. Entonces, las parejas, ¿existe un tiempo determinado para saber que yo pasé mi duelo? Porque yo he conocido personas que tienen una pareja, terminan con otra, ya no terminan y ya tienen la otra, y ya tienen como el reemplazo siempre, ¿no? Sí. O la vela prendida porque no saben estar solos o solas, porque sienten que esa pérdida no la van a superar, o piensan que la supera inmediatamente un clavo saca otro clavo, Ajá. y no es cierto, nomás vas clavando la Ay, pared. Entonces, y pues no, cuéntame. sí, totalmente de acuerdo. Esa es una distorsión del pensamiento que lleva mucho, ¿no? De un clavo saca otro clavo. Mm. Cuando no es sano, no es sano. Los pacientes que he atendido se han dado cuenta, como en el caso que ahorita mencionaba. Y me dice, pues, Alejandro, regáñame. Me dijo, me di cuenta que no me funcionó salir con más personas y aquí estoy de nuevo. O sea, no Entonces, estamos hablando que le tienes que guardar luto a tu no, expareja, pero sí tienes que tomarte tu tiempo para sanar, para entender por qué te dejaste o por qué hiciste, qué te llevó ahí, qué más. y el proyecto de vida. A través de este surge un proyecto de vida. Con lo que siento, a dónde voy, a dónde me dirijo. Ujú. El proyecto de vida es muy importante, siempre les digo a los pacientes, y con todo lo que te ha pasado, ¿para dónde va? ¿A dónde Ah, te lleva? ¿Qué deseas? ¿Qué necesitas? En la terapia gestal se habla mucho de esto, ¿no? De las necesidades intrínsecas, ¿qué necesito? ¿Qué quiero? ¿Cómo lo estoy llevando a cabo? Porque si no lo estoy llevando a cabo como me sería a mí funcional, pues viene la neurosis, ¿no? Claro. bueno, Alex, y ahora para finalizar, para terminar esta entrevista que me encantó compartirla contigo, como hemos También. compartido muchos momentos aquí en Seiser, eh, me gustaría saber que me dijeras qué necesita una persona que nos está viendo para darse cuenta que necesita ir a buscar ayuda. ¿Hasta qué punto lo pueden resolver solo? A lo mejor te voy a mandar varias preguntas. ¿Hasta qué punto lo pueden resolver solos? ¿Hasta qué punto tienen que buscar ayuda? Y algunos tips que nos puedas dar. Bueno, pienso que cuando ya no me siento funcional, me refiero que en el trabajo ya no estoy rindiendo como mm, con las obligaciones o las responsabilidades que tengo, cuando ya no me puedo concentrar en la escuela, cuando en dos o más áreas ya me empieza a afectar lo que siento, es cuando necesitamos pedir ayuda, ¿no? Cuando no es lo mismo decir tristeza a melancolía o tristeza a depresión, ¿no? Depresión es cuando ya no me quiero levantar, cuando estoy irritable, cuando me siento vacío, sobre todo cuando siento un vacío constantemente la mayor parte del día, los días de la semana, ahí es cuando vienen síntomas. Y yo les diría a la gente que nos pueda estar escuchando, que pidan ayuda, ¿no? Que no podemos solos en ocasiones, ¿no? Este, cuando empezamos a dejar de ser funcional, ujú, Ok, cuando nos damos cuenta de que algo está fallando en nuestra vida
o cuando tenemos ese sentimiento de que yo les digo eso a los pacientes, que dices, es que no estoy deprimido, pero algo me pasa, no estoy deprimida, pero Ajá, algo me pasa. Y le digo, es que les empiezo a preguntar, ¿ves todo en tono gris? Y lo sí. ¿Te sientes como desanimado? Sí. ¿Eres sí. funcional, pero vas al trabajo y todo, pero no tienes ganas? Sí, ya es un síntoma, o sea, Cuando ya es un vienen problema. pensamientos de muerte también. Cuando esos Ujú. pensamientos intrusivos están de muerte, ya es un poco rojo. Sí, o sea, ay, no, como quisiera dormirme y ya Sí, no despertarme para no estar estresada. no existir, quisiera no Ajá. vivir, que me comiera la tierra, como lo dicen, trágame tierra. Este, Y en las parejas, cuando se termina una relación, ¿cuándo es que es bueno acudir? ¿Cuando realmente decidiste terminar la relación o también sería bueno reestructurar eso en la misma, en la pareja por si hay un regreso o algo? puede ser ambas, Ajá, puede ser ambas porque alguien puede estar muy decidido ya no estar con su pareja, ajá, pero pues pueden ir a acudir a terapia, ese proceso de resignificación, hacer ese cierre poco a poquito, ¿no? ¿Qué fui, no estoy yo? ¿Qué somos ahora? Eh, ¿Qué nos podemos proporcionar? ¿Hasta qué punto? Etcétera, ¿no? Entonces, puede ser ambas. también es importante buscar un profesional, algo que quería decirte, ay, Este, perdón por interrumpirte, un profesional con quien te sientas a gusto. Eso es bien mm, difícil y yo les voy a comentar porque, pues, primero, algunos terapeutas no tienen asistentes, nada más son ellos, exclusivamente ellos y todo, pero ellos te pueden contestar la llamada, pero ahora pues, ya nadie contesta llamadas, entonces por WhatsApp. Entonces no sabes quién te está escribiendo, pero ponle que te escribe el terapeuta y te exacto. puede dar un pequeño consejito. Si te contesta el asistente, pues ¿qué te puedo decir? Tiene información, pero no sientes todavía la calidad del terapeuta. Entonces, sí tienes que fijarte, obviamente, que sea psicólogo, que tenga inscrito su cédula profesional, lo puedes buscar, busca su cédula, estás seguro que vayas con un profesional calificado, pero también cómo te sientes con la persona, el Sí, ambiente del lugar, cómo te recibe, o sea, es todo una ir a terapia, yo creo, es toda una experiencia. Tienes que cuidar, uno como terapeuta tiene que cuidar desde cómo huele el lugar, qué colores usas, cómo se siente el paciente, pero el paciente lo que tiene que sentir es confianza, muy de acuerdo. se tiene que sentir a gusto. Algunas veces puede ser excelente el terapeuta, pero no hiciste clic porque se parecía a tu papá y tú tienes broncas con tu papá. Sí, Entonces, busca a alguien que te guste. No, no vaya, digo, también si vas con 8, 9, 10 terapeutas, pues ya ahí como que ya algo está pasando, ¿verdad? ajá, Pero puedes buscar en línea, eso puedes hacer. Y fíjate que se me ocurre que podías tener una cita en línea primero para ver cómo te sientes y ya después puedes tener la cita presencial. también, Pero sí es importante que el paciente se sienta a gusto y sí, sienta la confianza, el profesionalismo de un terapeuta como tú, por ejemplo. gracias. Y que sienta un lugar seguro, Que sienta un lugar seguro, un lugar que se seguro. respete su individualidad, su confidencialidad. A veces los psicólogos tenemos que cuidar incluso si estamos en la misma ciudad y sabemos que una persona trabaja aquí y tienes otro paciente que trabaja en el mismo lugar, pues sabes que no les vas a poner horarios iguales. Entonces, o sea, cercanos, porque mucha gente no quiere que lo vean, a otra gente Ajá, no le afecta. Entonces tienes que conocer tanto a tu paciente que tienes que darle el espacio más seguro y más agradable para él. ujú. Alex, pues muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por compartir mi vida contigo y tú conmigo como colegas durante 12 años. Gracias por compartir el podcast de Mónica. No, y Espero te gracias hayas sentido a gusto. Y pues quiero reiterarte la invitación para que nos vuelvas a acompañar con otros temas. por supuesto. Muchas gracias por el espacio y pues algo que diría por último es también, ¿no? Que las personas sé que no es lo mismo ser psicólogo o terapeuta, A ver, cuéntanos. ¿no? Psicólogo, el que acaba de egresar, que no tiene los mismos estudios, no tiene experiencia. Pues terapeuta, pues alguien que tiene más preparación, en supervisión de casos. Ujú. Eso es muy importante. Es Ujú. porque se confunde, ¿no? Como VTA es que psicólogo da terapia, no, no todos los psicólogos dan terapia y no todos pueden dar terapia. Hay que tener un entrenamiento, hay que tener supervisiones y es un constante aprendizaje. Sí, no puedes, digo, hay gente que lo hace y que aventarte al ruedo así nomás, tienes que supervisarte para saber que estás bien, dando bien la terapia, tienes que tener preparación para Mm, ser terapeuta. Entonces,
no basta solo con ser psicólogo, tienes que prepararte para dar terapia. Exacto, y sobre todo la cédula, Ujú. porque hay muchos casos que algunos no tienen cédulas, inclusive en la carrera y toman un curso y dan terapia. Sí, y eso no hacemos aquí. Bueno, pero muchas gracias, Alex. Te agradezco mucho, encantada de recibirte y te quiero volver a ver por aquí. Ah, gracias igual. Y a ustedes quiero agradecerles por estar con nosotros en este podcast. Espero haya sido de ayuda y les haya aclarado dudas. Así que te espero en el próximo episodio del podcast de Mónica.